Estamos hablando acerca de el uso del cannabis. Ya te hablé en el video pasado acerca de un poco de la historia del cannabis. Y te repito, yo no soy ni a favor ni en contra. De hecho, yo tuve la fortuna, como te conté, de en algún momento de mi vida juntarme con personas que estaban empujando muy fuerte aquí en México para que se legalizara, como se está haciendo en otros países, principalmente en Estados Unidos. Y yo cuando me aproximé al tema, estaba desde esta postura a favor del uso del cannabis. Y una parte de mí sigue estando a favor del uso del cannabis. Y sin embargo, a través de mi búsqueda en la literatura, que te compartí también en el video pasado, pude cambiar de opinión. Y mi intención con estos videos, repito, no es hacerte cambiar de opinión, sino simplemente, al igual que siempre, ofrecerte información para que tú tomes una decisión y una elección informada, sea lo que sea y sea hacia donde sea que eso te lleve. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en los daños a la salud en torno al cannabis. Son los primeros efectos. Tenemos que pensar que cualquier sustancia que nos ingresemos, los nutrimentos, comida, lo que sea, tiene como el efecto primario y efectos más a largo plazo que son más difíciles de relacionar como tal con el evento primario porque creemos que pueden ser por un montón de cosas. Sin embargo, gracias a estudios científicos constantes y repetitivos, podemos validar esa información, ¿cierto? Entonces, los primeros efectos que se tienen del uso del cannabis son movimientos involuntarios, por ejemplo, disminución de tu presión arterial, que es lo que hace que te sientas relajado y que entres en un mood como más tranquilo. Se dilatan los vasos sanguíneos, por lo tanto se te dilatan también las pupilas, empieza a correr también mejor el cuerpo, es decir, tenemos vasodilatación, por eso se da también los famosos ojos rojos, ¿no? Eh, Empiezan a enfriarse las extremidades, ¿no? No alcanza a llegar como del todo bien porque el cuerpo, como que la reacción que tiene es de mandar la sangre principalmente a los músculos que ocupan mayor oxigenación de sangre, como las piernas y todo lo que tiene que ver con el tronco superior, esta parte de acá, para recubrir el corazón. Te empiezas también, dependiendo, como ya vamos a ver, y lo menciono un poco en el video pasado, dependiendo el tipo del cannabis, los efectos que tiene, pero también otro, así como en alguno era un estado de tranquilidad y de serenidad, también puede darse el efecto de la euforia, ¿no? Y de locuidad, empieza así como una cosa muy maníaca, como muy, parlanchina, ¿no? Donde se empiezan a juntar cosas unas con las otras en tu cabeza, lo que se llama la hilaridad espontánea, ¿no? Que empiezas a juntar cosas con cosas que tú probablemente en un estado normal no podrías alcanzar a como a pensar o a concebir de esa manera. También está esto que es un estado de desorientación. De hecho, hace muchos años se creía, y parte de los argumentos que se daban a favor del uso del cannabis es que había más muertes por el uso de alcohol, ¿no? Más muertes y más accidentes viales por el uso de alcohol que por el uso del cannabis. Y esto hoy sabemos que es completamente falso porque sí hay un estado de desorientación bastante marcado. Y finalmente, dependiendo, repito, como el tipo del cannabis, la parte del cannabis y la persona puede llevarte a estados alucinatorios graves e incluso a brotes psicóticos. Otro de los efectos que también tiene, ¿no? Dependiendo la cantidad, es un estado de intoxicación donde se pueden haber delirios, alucinaciones, paranoia, trastornos de la ansiedad. Por ejemplo, muchas personas creen que si tienen ataques de ansiedad y consumen marihuana, consumen cannabis, eso va a hacer que se relajen y que puedan conciliar mejor el sueño, por ejemplo, que les ayude para
episodios de ansiedad, como para sustituirlo por el tabaco, por ejemplo, pero en realidad, o incluso cuando tienen como tal episodios de ansiedad muy fuertes, como un ataque de ansiedad o un brote de ansiedad, un ataque de pánico, creen que eso va a disminuirlos y en realidad lo que hace es que los exacerba. Genera también esos estados de agitación, de bajo control de impulsos, porque literalmente el cerebro está inundado, no puede pensar bien, e incluso genera estos síndromes depresivos y amotivacionales donde podríamos decir como nada me importa, no pasa nada, ¿no? Que entran en este estado como de, ¿no? Este ensoñamiento constante, ¿no? Y esto solamente te estoy escribiendo entre los primeros 5 y los 30 minutos. El efecto máximo se lleva a cabo en esos 30 minutos. El tiempo de vida, es decir, el tiempo que va a estar, dependiendo de la cantidad, pero digamos, un pasón, como se dice comúnmente, en tu organismo va a ser aproximadamente de 3 horas. Tal vez tú te sientas ya bien, pero sigue estando dentro de tu sistema. Después pueden entrar en estados de abstinencia y en estados del craving, lo que se conoce, ¿no? Como quiero más, estoy necesitado de más. Y en estos estados de abstinencia, en esos estados de craving, se caracterizan pues por insomnio, por hipervigilancia, ¿no? Porque estoy extremadamente atento de en qué momento puedo consumir más. Puede haber disminución o aumento del apetito justo por toda la ansiedad que provoca. Trastornos intestinales, algunas personas les dan después del periodo de consumo, ya sea diarrea o estreñimiento, y después de unos días vuelve a aparecer muy fuertemente esto que es el estado del craving. Entre el segundo y el sexto día es el periodo más fuerte. Ahora, ¿qué daño tiene esto a largo plazo? El uso del cannabis multiplica el riesgo de desencadenar enfermedades mentales. Eso es básico y lo sabemos desde hace muchos años. Está relacionado no solamente con enfermedades mentales como episodios psicóticos y enfermedades como esquizofrenia y paranoia, sino también con trastornos de demencia como Alzheimer, y lo que antes se conocía como demencia senil o Parkinson incluso también, ¿no? Hay mayores complicaciones durante la adolescencia, que es un periodo ahí crítico donde el cerebro puede hacerse realmente adicto a esto. No solo en la infancia, sino en especial durante la adolescencia. Y lo trágico es que la mayoría de las personas que lo empiezan a consumir son en estas edades de la adolescencia. Cada vez el uso por primera vez se disminuye en el rango de edad, es decir, cada vez personas más jóvenes son las que se hacen adictas al consumo del cannabis. Y eso realmente nos habla de toda una generación que va a estar, como se dice por ahí, realmente trastocada y atravesada por el uso del cannabis. ¿Por qué? Porque altera las conexiones y todas las relaciones que tienen que ver con la memoria y la memoria visoespacial, ¿no? Por lo tanto, hablábamos hace rato acerca de los choques y por ahí dice que no son accidentes porque el accidente está definido como algo que no se puede prevenir, que simplemente es algo como una emergencia que surge desde dos lugares completamente inadvertidos, mientras que el uso del cannabis por estar bajo una sustancia no es un accidente, es una muerte, ¿no? Genera lo que genera, no es una emergencia, no es un accidente. También genera cambios estructurales en todo lo que es el sistema nervioso central a largo plazo. El sistema nervioso central es todo tu médula espinal y cómo se conecta y se reconecta como con todo el cuerpo. Es decir, hay como una desconexión ahí de tu cabeza con todo el cuerpo. Hay también una pérdida no solo en la calidad de las conexiones que hay en tu cerebro, sino en la cantidad. Esto quiere decir que disminuye el tamaño del hipocampo, que está relacionado principalmente con la memoria.
y la corteza frontal y prefrontal, que tiene que ver con la toma de decisiones. No solo te estoy diciendo bajo la sustancia en ese momento, en ese periodo de vida que tiene el cannabis te va a afectar, sino te va a impedir tomar buenas decisiones el resto de tu vida. Implica, o sea, como quiero que realmente puedas tomar conciencia de lo que te estoy diciendo. Afecta, por lo tanto, los procesos de memoria, de aprendizaje, como te comentaba también, los síntomas que se conocen como los síntomas psicóticos, que son alucinaciones. También deteriora la capacidad que tienes para poder poner en contexto la información. No puedes pensar bien, repito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien te dice algo, de repente por ahí como que ya no te hace sentido, como que no solamente piensas lento, sino piensas mal, realmente piensas mal. Muchas personas, ahora recuerdo un par de pacientes que decían que olvidaban cosas durante estos procesos, pero no solamente es durante, sino realmente hace que seas incapaz incluso como de retener nueva información. Afecta los procesos de memoria, es lo que quiero decir. Distorsiona también tu forma de relacionarte con el placer. Genera, como cualquier droga, como cualquier sustancia, tolerancia. Por lo tanto, cada vez vas a necesitar más de esa misma sustancia, más cantidad, para poder experimentar las mismas sensaciones de placer que sentías antes. Y no solamente asociadas al uso y abuso de la marihuana, sino en general, ¿no? También genera una incapacidad de racionalizar, de poder pensar, de predecir y de planificar. ¿Por qué? Porque todo eso se procesa en esta área, que como te mencioné hace rato, es toda la que se ve afectada también durante este proceso, en especial cuando es de inicio durante la adolescencia, pero no solo durante la adolescencia. Afecta tu capacidad de concentración, de percibir los sentidos, de percibir el tiempo y el movimiento, y por lo tanto eso es lo que genera que se den todos estos choques viales y las muertes por accidentes, por choques viales. Genera esto que se da muy comúnmente en las personas con un alto nivel de alcoholismo, que son los flashbacks y las lagunas mentales. Puede desencadenar esquizofrenia, trastornos de ansiedad, depresión, altos índices de suicidio. Hay una relación muy alta con los índices de suicidio. Lo que ya te mencioné, que es el síndrome amotivacional, que ya nada te importa, ¿no? Y entonces por ahí explicamos un poco de todos de estas personas que viven en situación de calle después de haber empezado con un inicio de consumo. Ya no tienes esta capacidad para pensar en el futuro, ¿no? Tienes un empobrecimiento afectivo y emocional, te es indiferente todo, te sientes como aplanado, ya nada te da satisfacción, nada te da dolor, nada te da... Es como si te hubieran hecho una lobotomía, que era este procedimiento que hacían antes, donde a través del ojo llegaban a una parte en tu cerebro y desconectaban todo. Y es como si anduvieras como un zombie viviente. También está relacionado con ataques cardíacos, con laringitis y con cáncer de vías respiratorias, por supuesto, que al igual no solo como el EPOC, ¿no? Que se da también en pacientes con abuso de tabaquismo, sino también, por supuesto, si es la misma vía, también, por supuesto, que se da esto. Periodontitis, que son estas lesiones que se dan en los dientes, donde las encías quedan súper expuestas, así como dientes amarillos, que digo, eso es lo de menos. Queratosis también, que son afectaciones en la piel. Cáncer, SIDA. ¿Por qué? Porque disminuye todo tu sistema inmunológico, hay una disminución también de la secreción de adrenalina y noradrenalina. Lo que al principio había que se elevaba, eventualmente eso se va al pico, porque necesitas entonces de la sustancia para poder estar en los niveles donde otros están de una manera orgánica y natural. Sería lo equivalente a consumir 20 cigarros de tabaco al día. Imagínate eso. Uno equivale a 20.
También, por lo tanto, si no puedes pensar bien, si se te olvidan las cosas, si se te olvida, imagínate tu aniversario, el cumpleaños de tus hijos, si chocas constantemente, si no te puedes concentrar en una relación, por supuesto que también esto va a tener una afectación en las relaciones interpersonales que vas a tener, ¿no? Afecta tu capacidad de trabajo, ausencias, retrasos escolares, olvidos, malas calificaciones, delirios, como ya mencioné. Todo esto es con las drogas de laboratorio que tienen un alto contenido del THC, que es como esta sustancia que ahora se ha aumentado. Es decir, todos los efectos que te acabo de mencionar son los efectos de cualquier cannabis producido de manera orgánica, pero hoy en día hay un montón de sustancias que no sabemos si son de procedencia orgánica o no orgánica, o de dónde vienen, de qué parte, de qué región, cómo es el proceso de extracción del cannabis, de la marihuana que llega a nosotros, que muchas veces está combinada con un montón de otras cosas que se van aumentando, es decir, son drogas ya sintéticas, son drogas de laboratorio, y que como al ser drogas inhaladas, la mitad de ese contenido llega a sangre, mientras que la otra llega mediante absorción rápida a través de tus pulmones, a través de se me fue la palabra, de estas ramificaciones súper chiquitas que tenemos en el pulmón, pero bueno, entonces, repito, no estoy en contra como tal del cannabis, sino que es muy difícil hoy en día, no solo en México, sino en muchos países de Latinoamérica, y yo diría que en todo el mundo, aún en los que ya está regulado, que se puedan establecer medidas claras, cuantificables, verídicas, válidas, por las que tú como consumidor estés protegido de todos estos riesgos, no solamente por términos del tránsito y del tráfico de drogas y todo lo que tiene que ver con el narcomenudeo y los cárteles que hay en México y en toda Latinoamérica, sino que realmente no hay forma de distinguirlos a simple vista, mediante un proceso. Vamos a seguir hablando de esto, como siempre te digo, pero vienen un par de videos más, unos 3, 4, hablándote más sobre esto, para que puedas entender por qué te hablo de esto. Pero los estudios comprueban que en comparación de las personas que consumen, ¿no? A las que no consumen, el nivel intelectual es mucho menor, a pesar de que lo hayan consumido hace 10, 15, 20, 30 años. Y estos estudios se hicieron en toda esta población que durante los años 60 y 70 usó de una manera recreativa y libre la marihuana. Y te estoy hablando de esta época en específico porque era una época donde había mucha menor producción y postproducción de estas drogas. Eran drogas menos sintéticas, más orgánicas. Ahora imagina todos los aditivos y todas las cosas que se les agregan a estas sustancias hoy en día y los efectos que vamos a descubrir que van a tener a largo plazo. Te invito a ver los videos donde te hablo acerca de las conclusiones del uso de las marihuanas, los pro y los contra del uso de las marihuanas, del cannabis, del uso, de la historia del uso, de la diferencia entre la legalización y la regulación también. Y bueno, todo esto está acá en el canal. Si tienes dudas, comentarios, críticas, por supuesto que van a venir. Adelante, eres bienvenido a dejarlas acá abajo. Buen día.